Saludos y bendiciones. Qué bueno es estar nuevamente aquí en nuestra aula virtual de Acabi. Hoy estamos iniciando un nuevo curso, el cual esperamos que sea de bendición para tu vida. Voy a empezar a compartir las imágenes que tengo aquí con ustedes y juntos poder seguir dando esos pequeños pasos hacia el crecimiento. Te recuerdo que Acabi, nuestra Academia de Capacitación Bíblica, está basada en Deuteronomio capítulo 32, verso 2, donde parafraseamos: goteará como la lluvia mi enseñanza, porque el nombre del Señor proclamaré. Así que bienvenido a nuestro nuevo curso de nuestra Academia de Capacitación Bíblica. Y como siempre lo tengo que decir con este buen sentido, perdón a los teólogos que saben más que yo, porque soy atrevido. Sí, soy atrevido y voy a hablar de este tema. Acompáñeme, estimado, porque hoy vamos a estar viendo las conductas éticas. Este es el nuevo curso, conductas éticas, y vamos a estar viendo en este día una introducción a lo que es la ética. ¿Por qué es necesario estudiar asuntos de ética? En un mundo moderno con el cual nos ha tocado convivir, los términos o las palabras ética y moralidad son virtualmente sinónimos. Francamente, lo dice un escritor, es comprensible que la gente se confunda y pensando que estos dos términos son intercambiables, pero no es correcto. Una cosa es la ética y otra cosa es la moral. La palabra ética viene de la palabra griega etnos. Esto significa que es un modo o es una dirección acostumbrada de obrar. Esperamos que esto vaya quedando ya por sentado. Una ética significa es un modo o una dirección acostumbrada a obrar o accionar. La palabra moralidad viene de la palabra latina moralis, que describe la conducta cambiante de la sociedad. Entonces ahí tenemos la diferencia de lo que es ética y de lo que es moral. La ética es normativa y absoluta. Se refiere a un conjunto de normas que orientan nuestras vidas y definen nuestros deberes y obligaciones. En otras palabras, veamos la pantalla y dice que la ética es lo que la gente debe hacer. Lo que la gente debe hacer. Eso es la ética, lo que la gente debe hacer. La moralidad trata de lo que la gente hace. ¿Ve la diferencia ahora de lo que es ética y de lo que es moral? La ética es lo que debemos hacer y la moralidad es lo que nosotros hacemos. Dos asuntos totalmente diferentes. Cuando se confunde y se mezcla la ética y la moralidad, el resultado es que la corriente cultural establece las normas. Más adelante voy a estar explicando este asunto. Las normas se vuelven relativas y cambiantes. En otras palabras, el relativismo triunfa sobre lo absoluto una vez que se mezcla la ética y la moralidad. Por ejemplo, las estadísticas demuestran, o nuestra forma de vivir, en nuestro tiempo, en nuestra época, cuando se ha mezclado la ética y la moralidad, las estadísticas nos revelan que el robo, por ejemplo, la mentira o la homosexualidad, aunque son conductas condenadas en la Biblia, hoy en día son prácticas comunes. O sea, es relativo. Ya el robo ya no es condenado a lo que debe de ser la ética. Entonces ya es una moralidad aceptada. Ya la ciencia le ha dado un nombre al que roba y le llama cleptómano. Este está enfermo, tiene un problema, hay que curarlo. Entonces ya la ética
se mezcló con la moralidad, entonces la persona que roba ya no es tan condenada. De hecho, mire, nada más aquí en el estado de California hay una ley que le permite a la persona robar, si mal no recuerdo, creo que son hasta $400 de una tienda y no va a haber problemas con ella en el momento. O sea que uno llega a la tienda, puede robar $300, $400 en mercancía, puede salir por la puerta. Ningún empleado de la tienda te va a perseguir. Nadie. Porque hay una ley que te protege de que puedes robar hasta $400. Increíble, increíble, pero eso existe aquí en California en el año 2023. En algún momento van a tomar a esta persona, usted sabe, en algún momento, pero por el momento, en ese tiempo de la acción, ningún empleado lo puede detener y él se va a ir. Y él puede estar robando en otras tiendas cuando llegue a una cantidad tope que el gobierno ha puesto, porque le están tomando fotografías cuando él sale de las tiendas. Va a llegar un momento en que lo va a tomar, pero los primeros, los segundos, $400, $800, se lo puede robar. ¿Cómo ve? Se volvió una norma relativa y es cambiante. Espero que con este ejemplo más o menos haya dado en el clavo de lo que quiero hablar en este día. La Biblia no permite nada de este tipo de normas que son cambiantes. Una convicción profunda del cristiano es que Dios existe y que Dios se ha revelado a nosotros y nos trae una convicción en su palabra. Esa revelación es verbal y proposicional. Está en la Biblia. Esa revelación contiene las reglas de conductas arraigadas, vean nada más, en el carácter de Dios y en su voluntad. Convicción en el cristiano. Dijo este pastor llamado Erwin, nacido en 1941, él dijo, debemos estar dispuestos a poner de lado temporalmente la pregunta acerca de cuáles son las acciones que son buenas o malas, para concentrarnos en una pregunta más básica. Este pastor sugiere que nosotros contestemos esta pregunta. ¿Qué hace que una acción sea buena o qué hace que una acción sea mala? Él pregunta, ¿qué es lo que hace que esa acción sea buena o que esa acción sea mala? Bueno, la primera razón por la cual nosotros debemos de estudiar ética es para estudiar que nuestra cultura occidental hemos abandonado cualquier marco absoluto para nuestro pensamiento acerca de normas éticas. O sea, es lo que estaba diciendo, y llegamos al relativismo. Todo es relativo, ya nada es absoluto. Vamos a ir viendo este punto. Primero, tenemos que darnos cuenta que hemos abandonado cualquier marco que nos hable de una verdad absoluta y nos lleva a una verdad relativa. Vamos a ver, en segundo lugar, porque muchos de nosotros, los cristianos, con permiso, muchos de nosotros, los cristianos, no entendemos esa naturaleza integrada en los asuntos éticos. En otras palabras, muchos cristianos de hoy en día no saben usar su Biblia para analizar los asuntos éticos contemporáneos. No saben usar la Biblia. No saben cómo responder teológicamente a las preguntas de la filosofía moderna, a las preguntas de la filosofía de años atrás. En la tercera clase de este curso, vamos a estar viendo filosofía platónica, socrática, de lo que tiene que ver con asuntos éticos. Y el cristiano, por no conocer la palabra de Dios, entonces no sabe cómo responder a tal. Se queda divagando
Por ello, nosotros nos unimos a tantas academias, institutos bíblicos, escuelas cristianas para provocar el deseo de seguir aprendiendo de la palabra. Queremos provocar que el cristiano tenga conocimiento de la palabra, que no dependa solamente de emociones, sino que dependa de un conocimiento bien estructurado en la palabra del Señor. Entonces, por ello, los cristianos debemos aprender a pensar bíblica y cristianamente acerca de los asuntos éticos. Primero, la Biblia es la palabra de Dios. Para el pueblo cristiano, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia viene de inspiración del Eterno. Pablo, cuando le habla a Timoteo, le dice que la Biblia nos prepara para toda buena obra. Nos prepara para toda buena obra. Esto tiene que ver con ética. La Biblia es útil para corregir aquellas conductas de las cuales nos estamos desviando, para redarguir y para instruir en justicia. Necesitamos la palabra de Dios como cristianos, conocerla para saber cómo vamos a responder a este tiempo. Yo te voy a hablar de 3 opciones éticas para el cristiano, porque recuerda que solamente tengo media hora para exponer esta pequeña introducción. Te invito a que siga buscando las otras opciones éticas para el cristiano. El relativismo cultural es una opción. Este principio de vista arguye que cualquier cosa aprobada por un grupo cultural es correcta. Lo que no sea aprobado por el grupo es incorrecto. Por eso, el relativismo cultural en algunas partes de los Estados Unidos, en algunos estados, por ejemplo, como California, el relativismo cultural nos llevó a que el ciudadano americano votara para que la marihuana se pudiera vender en pequeñas farmacias. No le llaman farmacias, pero ya la persona puede traer cierta cantidad de droga, estoy hablando de la marihuana, y esto es correcto, no hay ningún problema. En otros estados de la Unión Americana no se permite eso. Si a usted lo agarran con poquita droga, estoy hablando de la marihuana, usted puede ir preso o le pueden poner una multa. En el estado de California, mientras traiga una cantidad pequeña, no hay ningún problema. Esto es el relativismo cultural. Ya en este principio, en esta opción no hay principios físicos para guiar un desarrollo de códigos morales. La cultura determina lo que es bueno y lo que es malo, porque no hay un principio fijo, es lo que te estoy hablando. No hay una verdad absoluta, todo es relativo. Entonces, como no hay una verdad absoluta, los principios no son fuertes, no son establecidos, no son fijos. Cada cultura desarrolla sus propias normas morales y ninguna otra cultura tiene el derecho de juzgar el sistema de valores de otra cultura. Por ejemplo, en algunos países la prostitución es ilegal. Las trabajadoras van y sacan un permiso ante las oficinas del gobierno y ellas pueden ejercer la prostitución con licencia. ¿Qué te estoy hablando? Que la cultura desarrolla sus propias normas morales. Este es el relativismo cultural. Entonces, en esta opción de la ética, todo está permitido mientras el mayor grupo de personas digan que es correcto. Y si el grupo no lo aprueba, entonces no es ético. Aquí la ética está basada en lo que diga la mayoría. La ética situacional, número 2, es cualquier acción que produce mayor placer y menos dolor. El mayor beneficio para la mayor cantidad de personas es un acto de amor. Este es un concepto
utilitario del amor, donde la mentira se puede justificar. La ética situacional, por ejemplo, en la ética situacional se puede ver que si una pareja se casan muy enamorados, viven 10 años juntos, felices, la mujer tiene un accidente, queda en silla de ruedas, está con problemas emocionales, en una situación crítica. Al pasar de los meses, de los años, la ética situacional nos dice que este hombre puede ir con otra mujer y tener relaciones sexuales porque simplemente está buscando un mayor placer personal y no quiere causarle dolor a su pareja que no puede cumplir con sus deberes conyugales. Entonces la ética situacional nos enseña, nos dice que el hombre puede ir a buscar otra mujer y puede tener relaciones sexuales y venir a su casa y todo está normal, todo está bien, porque es un concepto utilitario del amor. ¿Por qué? Porque la mujer que está en esta situación difícil lo va a apoyar, porque va a decir, es que yo no puedo, entonces ve y busca. Y el hombre va a ir a buscar y no hay ningún problema. Es una ética situacional, donde todo se justifica, donde se busca el mayor placer y el menos dolor. Y es el mayor beneficio para la mayor cantidad de personas. Entonces a esto se le llama acto de amor. El conductismo es el tercer de lo que te quiero hablar. Las personas no son responsables por su conducta personal. El conductismo nos lleva a decir, es que es en el barrio donde se crió, es que mira la familia de dónde viene, es que las situaciones que está pasando, entonces lo obligan a hacer así. Esto es el conductismo. Antes de leer lo que dice Romanos 1:3, es que la Biblia no permite nada de eso. Más bien nos invita a razonar claramente la proposición de que los seres humanos somos responsables por nuestras acciones. El conductismo nos lleva a decir, ni modo, fue el ejemplo que recibió y él no es responsable. Lo pongo en el contexto. Ve a la maestra cómo está dándole un formato a los alumnos en la forma de pensar. Entonces el conductismo nos lleva a eso. Si papá fue violento, entonces el hijo tiene que ser violento. Si la mamá fue alcohólica, el hijo tiene que ser alcohólico. Y tenemos dichos que avalamos esto. No siempre en lo negativo, ¿ok? Sino que también lo aplicamos en lo positivo. Pero avalamos esta forma en el conductismo cuando decimos, hijo de tigre, pintito, de tal palo, tal astilla. Entonces, como ellos se comportan, entonces los demás se van comportando y dice, es que no son responsables ellos de esa conducta personal. No son responsables, porque fue el medio ambiente el que los llevó a esta situación. Entonces, el conductismo nos va a llevar a alejarnos de ciertos parámetros de la palabra del Señor. ¿Cuáles son esas verdades proporcionales que constituyen una base ética para el cristiano? Entonces, ¿en qué vamos a basarnos entonces si estas tres opciones no las vemos muy favorables, aunque se practican en nuestra vida? Nosotros practicamos esas tres opciones, sí, las practicamos en nuestro diario vivir. Nosotros hemos tenido esas conductas del relativismo cultural, que nosotros decimos, no, esto es relativo, espérate, esto. Nosotros desarrollamos nuestro mayor norma de conducta basado en lo que dice la mayoría del grupo. Sí, lo hacemos en nuestra forma de adorar, en nuestra forma de ofrendar, en nuestra forma de ir a la iglesia, en nuestra forma de criar a nuestra familia. Y vea, nosotros decimos aquí, es que mi papá sí lo hizo, es que mi mamá sí lo hizo, toda la mayoría de mi hogar lo ha hecho así.
esto me lleva a traer una mezcla no solamente de relativismo cultural, sino también al conductismo. O sea, mezclamos los dos, donde nosotros ya no somos responsables. ¿Y qué decir de la ética situacional? Pues lo hacemos. Ética situacional se dio muy seguido aquí en los Estados Unidos, principalmente en California, cuando el gobierno no otorgaba licencia a las personas que no teníamos documentos de inmigración. Entonces nosotros manejábamos los vehículos y cuando un policía nos tomaba, entonces nuestra respuesta era, miren, yo tengo que trabajar, tengo familia, mi familia no le pide estampillas ni dinero al gobierno porque soy un hombre responsable. Si usted, señor oficial, me deja ir en mi carro a mi trabajo, aunque yo no tenga licencia, mi familia jamás será una carga para el gobierno. Entonces el policía le decía, entonces te voy a dar una advertencia. Vete a tu casa, estaciona el carro y no quiero que andes en las cantinas, en los bares y bla, 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 bla. Esto era una ética situacional donde una persona puede manejar sin licencia. Entonces nosotros mezclamos esto. ¿Qué vamos a hacer? Te voy a hablar rápidamente. Número uno, nosotros tenemos que conocer la moral de Dios en su palabra. O sea, que se nos revele la moral de Dios. Esta es una expresión de su propia naturaleza. El primer término más pesado que nos toca a nosotros llevar es que Dios es santo. Y por lo tanto, Dios insiste en que sus criaturas humanas tengan también o tengamos también esa característica. Qué difícil es buscar la santidad. No, no es difícil buscar la santidad. Lo difícil es practicar la santidad en el diario vivir. Entonces tenemos que conocer la revelación moral de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros por asuntos éticos? Entonces ahí vamos a ir trabajando en nuestra conducta ética. Tenemos que ver el sistema moral y ético de Dios. Consiste en más de una conformidad externa en su código moral. El sistema moral de Dios se centra en la conformidad con asuntos interiores de motivación y actitudes personales. O sea, tenemos que ver que la enseñanza de Jesús en el monte, allá en aquel famoso sermón que dio en la montaña, destaca este punto del sistema moral. Yo te pido que hagas un clic aquí en este momento, pauses el video y busca en los evangelios el sermón de la montaña. Y ahí te va a hablar cuál es el sistema ético y moral de nuestro Señor Jesucristo. Número 3. Dios provee los criterios absolutos, no relativos. Provee los criterios absolutos para determinar el valor de los seres humanos. Otros criterios, como lo físico, lo económico, lo mental y sociocultural, no son adecuados para determinar el valor del ser humano, pues son arbitrarios y relativos. O sea que nosotros no podemos basar nuestra ética, nuestra conducta en lo físico de una persona, en lo económico de una persona. No podemos llevarlo al estado mental de la persona o sociocultural, como decimos aquí. Vean nada más lo que dijo este ex senador Charles Percy de Illinois. Él argumentó que el aborto, por ejemplo, aquí, el aborto es un buen negocio para el que pague impuestos. ¿Por qué? Porque es mucho más barato que la ayuda social del gobierno. En otras palabras, esta conducta ética de este ex senador, de Carlito, de Charlie nos está diciendo que es mejor matar a una criatura, asesinar a una criatura, antes que estarle dando las estampillas o la ayuda del gobierno que se otorgue en los Estados Unidos.
Entonces, aquí nosotros vamos a ver que los criterios de Charlie no son absolutos. Es un criterio económico, donde no determina el valor de un ser humano. Ya vamos viendo del por qué el cristiano tiene que conocer la palabra para defender la conducta ética de un pueblo de Dios. Dios, mis estimados, creó a los seres humanos a su imagen y estableció sus criterios absolutos para determinar el valor de los seres humanos. No vale más el que tiene más dinero, no vale más el que tiene más títulos académicos, no vale más el que tiene más fama. Dios estableció un valor y vamos a ver, el valor es que somos hechos a imagen de Dios. Por lo tanto, si somos hechos a imagen de Dios, debemos de tratar, de luchar, de proponernos para practicar esos atributos morales de Dios, de los cuales nosotros sí los podemos alcanzar con la ayuda del Señor. Los humanos, estimados, poseen conciencia de sí mismos. Los humanos poseemos voluntad propia. Tenemos responsabilidad moral, tal como la tiene Dios. Lo que nosotros perdimos en la caída que está registrada en Génesis capítulo 3, nosotros perdimos la justicia. Por ende, somos humanos injustos en muchas de nuestras acciones o decisiones. Somos pecadores. No practicamos la santidad y perdimos el conocimiento. En otras palabras, que no tenemos la revelación de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Tenemos un conocimiento humano, un conocimiento académico de libros, de pantalla, de archivos, pero no tenemos un conocimiento de revelación de la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, la justicia, la santidad, el conocimiento o la revelación vienen a ser renovados cuando nos vamos conformando a la imagen de Cristo. Entonces viene y nos toca acercarnos a Cristo para tener una mejor ética en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de conducirnos. ¿Y qué tengo que decirles a esto, amados? Pues, perdón a los teólogos que saben más que yo, pues, porque soy atrevido y aquí estoy hablando de estos asuntos. Estoy hablando de principios éticos, de la conducta. Y quiero terminar con esto. A usted y a mí nos hace falta día a día ir renovando nuestros principios basados en la palabra del Señor. Usted y yo lo podemos lograr. Que dejemos que la presencia del Señor en nuestras vidas se haga una realidad. Que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccione en nosotros. Y digamos como Pablo hoy en día, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvido el pasado y me enfoco en lo que está enfrente de mí. Que Dios te bendiga y que sigamos aprendiendo y creciendo juntos en estas conductas éticas. Dios te bendiga. Hasta pronto.